Hechos capítulo 19, versículos 21 al 41. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén, después recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: ¡grande es Diana de los Efesios! La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos a otros. Pero si demandan algo más, que esto se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto. Y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El Señor bendiga su palabra. Quizá una de las noticias más fuertes que podemos escuchar, que podemos llegar a escuchar, es que tenemos cáncer en nuestro cuerpo. Nos hacen estudios y exámenes, todo para confirmar que tenemos cáncer. Y la pregunta es: ¿por qué la reacción a esta noticia es tan fuerte? ¿Por qué es tan fuerte? Podemos escuchar de una enfermedad igualmente grave, pero la palabra cáncer tiene un efecto muy poderoso en nosotros, muy poderoso.
Le tememos al cáncer. Y así como es de problemática esta enfermedad, lo puede ser la reacción. Realmente muy pocas personas toman con calma el hecho de recibir un diagnóstico así. La mayoría de las personas reaccionan con profunda tristeza y angustia. El tema del cáncer toca fibras muy profundas en nosotros, por lo que su reacción es igualmente evidente. Les tengo una noticia, hermanos. Todos quedaron como expectantes. Por la gracia de Dios, creo que no tengo cáncer, ¿sí? A menos de que reciba un diagnóstico así, pero ya todos quedaron en alerta, ¿no? Entonces dijeron, ay, el pastor nos va a decir que tiene cáncer. Miren lo impactante que es, ¿cierto? Lo impactante que puede ser. Y en contraste, existe en el mundo un poder superior que penetra de tal manera al ser humano que pone en evidencia lo que hay en su ser. Y lo sabemos muy bien por Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa oculta creada a sus ojos. Todo es puesto en evidencia por la palabra de Dios. Y ante la revelación de la palabra de Dios se esperan reacciones. Y en la escritura podemos ver varias reacciones. Por ejemplo, un derramamiento del alma por la condición de pecado que lleva al arrepentimiento y búsqueda del perdón de Dios. Esa es una reacción. O una dureza que se manifiesta en aparente indiferencia y hasta en defensa, y mucha atención a esto, en defensa de las pasiones que no estamos dispuestos a abandonar. Porque el Evangelio, que es el tema central de la Biblia, cuando es predicado, hace que se doblegue la idolatría o se avive. Y lo que registra este texto en Hechos 19 es que el Evangelio puede encender una férrea defensa de la idolatría. Pero no en todos hay esa reacción. Porque, hermanos y amigos, el Evangelio hace que se doblegue la idolatría o se avive. Y ese es el mensaje que quiero que se lleven de este texto. El Evangelio hace que o se doblegue la idolatría o se avive. Y con este mensaje en mente, quiero que respondamos dos preguntas. ¿Por qué el Evangelio puede avivar la idolatría? ¿Por qué? Pero también, ¿por qué el Evangelio puede doblegar la idolatría? ¿Por qué? ¿Puede el Evangelio producir estos efectos de doblegar la idolatría o de avivar la idolatría? Sí puede. Sí puede. Y lo desafiante de este texto es que la tendencia es a la resistencia, hacia la disposición del apego y defensa de nuestros ídolos. Aunque no siempre es así. No siempre es así.
Así que respondamos esa primera pregunta. ¿Por qué el evangelio puede avivar la idolatría? Y es quizá el punto más largo de mi sermón, porque de hecho es lo que gobierna el texto. Si seguimos atentamente la lectura de este texto, lo que vemos es idolatría, caos, confusión, conveniencia. El texto es negativo, no es positivo. Lo positivo lo vamos a ver, pero es poco. ¿Qué es lo que está sucediendo en Éfeso como para que haya tanto descontento? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una multitud allí enardecida, acalorada. ¿Qué está sucediendo? Para entender lo que está sucediendo, necesitamos remontarnos al mensaje anterior. Porque antes de este complicado suceso, Pablo viene predicando la palabra de Dios y vienen sucediendo cosas buenas en Éfeso. Cosas que nosotros como creyentes quisiéramos que pasaran. Miren un momento el versículo 20, allí de Hechos 19. Así crecía poderosamente y ¿qué? Prevalecía la palabra de Dios. Prevalecía la palabra de Dios. Judíos se convertían al cristianismo, gentiles abandonaban sus prácticas ocultas o ocultistas. El Espíritu Santo se manifiesta con poder. Eso está pasando en Éfeso. Y después de Pablo haber estado un muy buen tiempo allí, unos buenos días, casi años, ¿cierto? Pablo se perfila para continuar su viaje misionero. Eso es lo que nos dicen los versículos 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén. Después recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma, y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Después de ese panorama favorable, algo pasa en Éfeso que enreda las cosas. Algo pasa. Una de las rebeliones gentiles más notorias y que no se ha visto a lo largo del libro de Hechos, ahora tiene lugar. Lucas es intencional en registrar lo que sucede en Éfeso, porque lo que allí ocurre deja ver uno de los grandes efectos que tiene la predicación fiel de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Versículo 23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Sabemos que el camino es como un eufemismo a la salvación, el evangelio, el mensaje cristiano, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y con seguridad el mensaje del evangelio ya había traído alboroto en otros lugares. Hemos visto por otros textos cómo grupos judíos disidentes generan problemas y hasta persecución, como pasó en Tesalónica. Pero el detalle con el que el texto relata lo sucedido, este texto de Hechos 19, nos debe llamar la atención porque lo que aconteció en Éfeso fue grande. Fue grande. ¿Y cómo inició todo? Versículo 24. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y que producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Demetrio,
el gran protagonista de este texto, aunque realmente es un antagonista, pero Demetrio está muy preocupado por algo que aquí nadie se preocupa, y es por su economía. Está muy preocupado por su economía. Y no sé si los obreros, los artífices, eran conscientes de las implicaciones de la predicación de Pablo, pero Demetrio los está haciendo caer en cuenta. Ahora, este hombre llamado Demetrio tiene otra preocupación. Versículo 27. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y todo el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Ahora, tampoco estoy seguro si la preocupación de este hombre por la grandeza de Diana está a la par de lo que pueda pasar con su negocio, pero es muy probable que este hombre, junto con los obreros, estén dispuestos a mantener la adoración a Diana con tal de que sus negocios no se vean en riesgo. De hecho, parece que Lucas es intencional en el orden del discurso de Demetrio, porque la preocupación de Demetrio comienza por lo económico, para luego pasar a la grandeza de Diana. Además, si Diana es adorada en toda Asia, imaginémonos el impacto del negocio. Como que no conviene que la adoración a Diana, la gran diosa griega Artemisa, también llamada Artemisa, se ve afectada, como que no conviene, ¿no? Y esa diosa tenía su templo emblema en Éfeso, siendo una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Sí lo sabían? Bueno, ahí hay un dato de historia general. Bien. Diana, como deidad griega, tenía muchos seguidores. Así que tiene sentido que un gran caos se genere en Éfeso. Un gran caos. Después del discurso de Demetrio, dice el versículo 28, cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. Y hermanos y amigos, en Éfeso se formó, como decimos coloquialmente, la pelotera. Un caos. ¿Sí? Versículo 29. La ciudad se llenó de confusión. La ciudad, una ciudad muy importante en Asia. Para algunos historiadores, quizá la ciudad más importante de Asia Menor. Se llenó de caos, de confusión, dice el versículo 29. Y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. En medio de ese desorden, tomaron a creyentes que para los artífices efesios eran los potenciales causantes de que su negocio se fuera abajo. De hecho, las cosas estaban tan complicadas, que el apóstol Pablo, queriendo como intervenir, no se lo permitieron. Versículo 30. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades, y esto llama mucho la atención, algunas de las autoridades de la provincia de Asia que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Las autoridades de Asia sabían lo acalorado que estaba eso, lo difícil que estaba.
Prácticamente lo que hizo Demetrio junto con los obreros y artífices de templecillos de Diana fue suscitar un estallido social. Es un estallido social, haciendo que muchos se agolparan en el teatro donde se llevaban las grandes discusiones y se planteaban los problemas y las discusiones políticas y sociales. Y se supone que convocar una asamblea, y acá, hermanos, un dato curioso, aquí la palabra asamblea viene del griego eclesia, que es de donde viene la palabra iglesia. Pero miren cómo aquí se usa en otro contexto. Se supone que el convocar una asamblea era para discutir en orden los distintos temas de la población, pero todo estaba fuera de control allí. Estaba fuera de control. ¿Cómo un estallido social puede tomar semejante magnitud? Y lo que sucede a continuación pone este desorden más interesante. Miren el versículo 33. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Wow. Al parecer, los judíos querían justificar que todo lo sucedido no tenía nada que ver con ellos. No tenía nada que ver con ellos. A ellos tampoco les conviene que su religión se vea afectada, tanto por la predicación del evangelio como por los efectos del evangelio. Pero los efesios saben que los judíos creen en un solo Dios. Un solo Dios. Así que las arengas, los gritos se incrementan. ¡Grande es Diana de los Efesios! Es impresionante el alboroto que se generó. Todo por la defensa de un negocio y la defensa de una deidad que le da vida a ese negocio. Éfeso ya estaba experimentando el impacto del evangelio y la respuesta hasta el momento parecía positiva, pero la palabra de Dios toca fibras tan profundas que no siempre se responde a ella como se espera. Parte de la predicación de Pablo señalaba, como lo afirma Demetrio en el versículo 26, Demetrio dice en su discurso: pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. No son dioses verdaderos. Para una cultura politeísta, es decir, que creen varios dioses, el cristianismo no tiene sentido. El cristianismo no tiene sentido. Porque el cristianismo afirma que hay un solo, único y verdadero Dios, que no puede ser igualado a ninguna persona, imagen o cosa. Es un Dios sublime, trascendente, todopoderoso, un Dios exclusivo, único, que no tiene comparación. Es un Dios autosuficiente, autoexistente, inmutable, no cambia. Es un Dios único. Pero para una cultura mercantilista y materialista, el evangelio suena ridículo. Suena ridículo porque los ídolos
no solo se traducen en estatuas de seres o cosas, sino en todo aquello que mueve las pasiones de los hombres y que están dispuestos a hacer lo que sea para complacer esas pasiones. Más adelante en el texto nos muestra que lo que Demetrio exigía podía hacerse de forma clara y ordenada. Ya lo vamos a ver. Pero su idolatría era tan grande, que se salió de la cordura junto a los obreros y armaron tremendo alboroto. Hermanos y amigos, el evangelio hace que se doblegue la idolatría o se avive. Y en este caso es claro que la idolatría fue defendida y hasta justificada, pero se hizo de una manera apasionada, es decir, con ardor, con fuerza. Es notoria la defensa a un negocio y una deidad que lo sostenía. Y eso es lo que hace el evangelio. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio confronta de tal manera nuestras vidas que pone en evidencia la condición de nuestro corazón, los afectos que mueven nuestra existencia y el estado de nuestras prioridades espirituales. Eso hace el evangelio. Pone en evidencia la condición de nuestro corazón. Pone en evidencia los afectos que mueven nuestra existencia, lo que más amamos, y el estado de nuestras prioridades espirituales. El evangelio parte de un solo y único Dios que vino a ser desplazado por nuestro pecado. Que nuestro pecado evidencia que estamos dispuestos a rendirle culto, esfuerzos, tiempo, muchas cosas que nos satisfacen, que nos complacen, que nos sustentan a algo o a alguien que no queremos abandonar. Y es difícil abandonar la idolatría, porque como nos muestra la palabra de Dios, un ídolo es todo aquello que cuando se nos arrebata, no podemos vivir sin eso. Ese ídolo impulsa nuestra existencia, sea reputación, sea el trabajo, sea la familia, sea una profesión, sea un deseo, sea un sentimiento, sea una práctica. Y al estar tan aferrado a nosotros, lo podemos llegar a defender. Y ejemplos de esto hay muchos. Por ejemplo, hay quienes tienen como ídolo la experiencia. Hay muchos que tienen como ídolo la experiencia. No, usted no me enseñe, yo ya sé cómo se hace eso. Yo crié a 10 hijos. Usted no me va a venir aquí a enseñar. Yo trabajé en esta empresa 50 años. Yo ya sé todo. No. Yo tengo un doctorado en teología. ¿Qué me vas a venir a enseñar? No. Yo he tenido hijos adolescentes. Tú no has tenido hijos adolescentes. ¿Qué me vas a venir a enseñar? No. Mi hijito, espere que llegue a mi edad. Y vas a ver. La experiencia puede ser un ídolo.
Otro ejemplo clásico en nuestro contexto, y creo que en todos los contextos, es el trabajo. ¿Cuál es el primer sentimiento que viene a nosotros cuando quedamos desempleados? No es gratitud a Dios. No es bueno lo que sentimos, porque parece que se nos ha arrebatado algo que como que nos daba seguridad. Como que no nos vemos a la idea de no recibir un salario para nuestro sustento. La experiencia, mis hermanos, puede hacer que la sabiduría de Cristo quede a un lado. Y el trabajo puede hacer que el poder de Cristo para sustentar no sea suficiente. Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo puede estar el evangelio avivando nuestra idolatría? ¿Qué estamos dispuestos a defender? ¿Qué puede ser aquello que está reteniendo el arrepentimiento y la confianza en Cristo? ¿Qué tan expertos somos como para sacar las credenciales que justifiquen nuestro pecado? Hermanos, puede que esto como creyente nos suene absurdo. ¿Yo defendiendo un ídolo? ¿Yo no arrepintiéndome del pecado? Un buen ejercicio que responde a estas preguntas es cuando somos exhortados con las escrituras por otro creyente y tendemos a resistirnos. Como que somos más rápidos para reaccionar que para meditar. Somos más afanosos para justificar que para reflexionar. Y puede que no necesariamente nos levantemos como Demetrio y los obreros y formemos todo un alboroto porque tocaron nuestros ídolos. Pero como pecadores, y mucha atención a esto, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? El evangelio constantemente nos estará incomodando, ya sea para arrepentimiento y fe en nuestro Señor para su perdón o para justificar de alguna manera que sí tenemos un ídolo. El evangelio constantemente nos estará incomodando, ya sea para arrepentimiento y fe en nuestro Señor para su perdón o para justificar de alguna manera que sí tenemos un ídolo. Una de las imágenes más claras en las Escrituras acerca del evangelio es el matrimonio. Y Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante es bastante claro en eso, ¿cierto? Mujeres, amen a sus maridos, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Como que nos está confundiendo el pastor, ¿cierto? ¿Qué le pide a la mujer? Respeto, sumisión, ¿cierto? Así como Cristo se sujeta, o mejor, la iglesia sujeta a Cristo, ¿cierto? Y a nosotros los esposos nos pide amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hermano, ¿cómo estás amando a tu esposa? Porque el evangelio va a dejar ver si el principal ídolo eres tú. Querida esposa, ¿cómo estás amando y sujetándote a tu esposo? Porque puede que el principal ídolo seas tú. En un incrédulo, el potencial para que el evangelio avive la idolatría es evidente. Eso en un incrédulo. Pero
puede estar pasando en nosotros como hijos de Dios? ¿En algún aspecto? ¿En algún área de nuestra vida? Mi oración y mi anhelo es que suceda lo que responderemos en esta segunda pregunta. ¿Por qué el evangelio puede doblegar la idolatría? Es claro que la puede avivar, pero ¿por qué también el evangelio puede doblegar la idolatría? Realmente la raíz de todo el alboroto que describe el texto no fue la sobreexaltación de Demetrio y los orfebres en Éfeso, sino lo que generó esa reacción, y que claramente Demetrio lo argumenta en el versículo 26. Él dice: pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Llama la atención que para Demetrio, Pablo, la persona de Pablo, ha persuadido a muchos y ha apartado a muchos de la idolatría. Pero lo que hemos visto a lo largo de la serie de Hechos y del libro de Hechos es que Pablo solo ha predicado el evangelio. Y ha sido tal el poder del evangelio que ha hecho lo sobrenatural como para apartar los corazones de los ídolos y transformarlos en siervos del Dios vivo. Muchos en Éfeso experimentaron esta gracia y poder, vieron que los ídolos no son nada comparados con el Dios verdadero, y la transformación es tan asombrosa que quienes vieron doblegada su idolatría fueron contracultura. Miren el versículo 19 o 18, miremos del 18, un poco antes de nuestro texto. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Había confesión, arrepentimiento. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. La cosmovisión, es decir, la manera en que un ser humano, nosotros vemos el mundo, entendemos el mundo, la cosmovisión de alguien es doblegado por el evangelio, cambiándolo radicalmente. Gallo y Aristarco, los compañeros de Pablo que son mencionados en el versículo 29, experimentaron las consecuencias de ser fieles a Cristo. Y eso que no eran de Éfeso. ¿De dónde eran? De Macedonia. ¿Y nosotros qué hacemos aquí en este alboroto? Pero el predicar y ser testigo fiel de la verdad bíblica hace que un cristiano vaya en contra de las corrientes populares, idolátricas y materialistas. Alejandro, ¿recuerdan a Alejandro? El que menciona en el versículo 33, Alejandro, el judío que pretendió defenderse, no es ejemplo de fidelidad al evangelio, pues el evangelio no es solo la concepción de que hay un solo Dios, que es de exclusiva adoración. El evangelio incluye el reconocimiento de que este único Dios no es adorado como debe ser adorado.
y por tanto el hombre debe arrepentirse. Pues se necesita el perdón de los pecados y una declaración favorable de justicia que solo viene por el Mesías prometido, Jesucristo, quien murió y resucitó para que fuéramos reconciliados con este único Dios vivo y santo. Y al ser reconciliados, vivimos para Él en adoración y obediencia absolutos. Y en este punto, hermanos y amigos, hay un contraste interesante. A diferencia de Demetrio, que no quería que su negocio se quebrara, quienes creían en el evangelio no les pesaba sus posesiones y el costo de ellos. Por eso quemaron miles de dólares en libros. Yo no sé si podría hacer eso. Pastor, queme su biblioteca. Uy, mis libros. Obviamente los libros de aquí son de magia. Es algo muy distinto. Pero hasta mi biblioteca puede ser un ídolo, hermanos. Así que quienes creían en el evangelio no les pesaba sus posesiones y el costo de ellos. Y eso parte de una transformación radical en sus corazones, pues el evangelio puede doblegar la idolatría, puede quebrar el más duro corazón, puede enternecer el alma más obstinada y puede transformar los afectos idolátricos, de forma que el cristiano tenga por sumo afecto y gozo el adorar a su Dios y Creador. Eso hace el evangelio. Y adicionalmente, este testimonio es evidente porque la historia termina con alguien poniendo esto en orden. El secretario que pretende poner en orden las cosas dice lo siguiente, versículo 35. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Interesante. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos a otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. La acalorada discusión que Demetrio pretendía encender podía manejarse tranquilamente, porque la idolatría se puede defender con fuerza. Aunque, y mucha atención a esto, aunque desde las palabras del secretario, la idolatría también se puede manejar con tranquilidad. No obstante, los creyentes en Éfeso marcan la diferencia, tanto como para hacer que los idólatras tomen cartas como sea, o como para que traten las cosas calmadamente. Como sea, hermanos y amigos, el evangelio hace que se doblegue la idolatría o la vive. Y ruego al Señor que en todos nosotros suceda lo primero. Suceda que al escuchar el evangelio, nuestros ídolos queden desplazados. Porque lo que hizo nuestro pecado fue desplazar a Dios. Pero el evangelio hace que nuestros ídolos quedan desplazados. Que al escuchar la exhortación bíblica podamos
meditar y ver si hay algún ídolo que debe ser quitado. Démonos a esa oportunidad, hermanos. Démonos a tener esos corazones sensibles como el que tenía David en el Salmo 19 y le rogaba al Señor: Señor, de esos pecados que me son ocultos, líbrame, líbrame. Que al escuchar la palabra de Dios, mis hermanos, alguna pasión que nos está gobernando pueda estar allí, no nos estemos dando cuenta, pero la palabra nos lo está revelando. Que puede que hasta nos estemos justificando, porque podemos justificar nuestra falta de perdón. Podemos justificar nuestra falta de compasión. Podemos justificar nuestra experiencia o nuestro temperamento. Podemos hasta justificar nuestro trato con nuestro cónyuge, el trato con nuestros hijos. Podemos justificar cómo vemos el día del Señor, cómo vemos nuestra economía y trabajamos. Podemos justificar cómo vemos nuestras posesiones. Hermanos y amigos, la idolatría se hace evidente en nuestras decisiones, en nuestros afectos, en nuestras pasiones, en nuestras prioridades, en nuestros anhelos. Hermanos, preguntémonos: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Y tú que no has creído en Cristo, debes hacerte la misma pregunta: ¿dónde está tu corazón? Tú que no has creído en Cristo, ¿hasta cuándo vas a seguir afirmando que tus dioses son más satisfactorios que el Dios verdadero, quien te creó y te da propósito y verdadera felicidad? ¿Hasta dónde vas a ir para defenderlos? ¿No será que en ignorancia estás defendiendo tu condenación? Pero el Dios único, verdadero y santo, tu Creador, te da la oportunidad de dejar tu idolatría, tu pecado, para que le sirvas y disfrutes de una existencia llena de gozo junto a Él.